Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? El formalismo de salud. Buenas tardes. Preocupación, ¿no? Esta medida porque hay muchos frentes ígneos en distintos puntos de la geografía argentina. Sí, ¿no? sí. Y condiciones que nos ayudan, por supuesto, a combatirlos, ¿no? Así es, así es. Y estamos averiguando porque aparentemente habría daños importantes en una planta avícola ubicada en la localidad de Reducción, uno de los lugares donde está localizado uno de los focos en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, voy a nuestros datos. Vamos si a sus dejamos datos. tiempo, si hay información Sí, señor. actualizando. El gobierno hoy celebra una buena jornada financiera. ¿Cómo separar estas cuestiones, no? Porque una cosa son las finanzas de un país y otra cosa es la producción de un país. Los números de la producción son pésimos. Caída de la actividad industrial, caída del consumo, bueno, caída de cuánta actividad hay, pero el gobierno celebra que las finanzas mejoran. ¿Por qué? Bueno, hoy bajaron todos los dólares financieros, contado con Liquid, el dólar MEP, conocido más habitualmente como dólar bolsa, y el dólar blue. Todos bajaron, producto de que hay condiciones internacionales. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el Banco Central, bajó la tasa de medio punto, 50 décimos, bajó la tasa de interés, y esto implica que el proceso inflacionario post pandemia en los Estados Unidos está cediendo. Subieron la tasa porque había mucha inflación. Este contexto mejoró las acciones argentinas, pero porque mejoraron todas las acciones de los países del mundo, y mejoraron también las variables ligadas con la finanza de la Argentina, con los que especulan con los bonos. Eso permitió que se diera el riesgo país. Estos datos son financieros, la especulación de las finanzas. Otra cosa es la producción. Y la producción está relacionada con el escenario que describíamos ayer: reducción, caída brutal de la actividad económica en el primer semestre, 3,4% de retroceso, el único país de toda Latinoamérica que no creció, comparado con Brasil, que tuvo el segundo crecimiento más alto del mundo, Brasil. Bueno, los contrastes son notorios. Y la mayoría de los países miran poco las finanzas, salvo cuando necesitas pedir plata, y miran más la producción. El gobierno plantea para la discusión del presupuesto 2025 un ajuste más pronunciado. Se los ha reclamado la provincia, aunque después recapituló. Pero el mirador de actividades ligadas con el trabajo y la economía, MATE, un centro de estudios rosarino, hizo una evaluación respecto de lo que ha ocurrido con el acumulado de 7 meses. El gobierno recortó el gasto en esos 7 meses, 22.5 billones de pesos, miles de millones, billones de pesos. El ajuste es del 31%. Sin embargo, en el mes de julio, algo que el gobierno no ha salido a admitir públicamente, si bien obtuvo un superávit primario. ¿Cuál es el superávit primario? Cuando vos cotejas ingresos y egresos, ese es el superávit primario. Pero si vos entre los egresos le sumás los pagos de intereses de deuda, ya el superávit primario también tiene la suma del superávit financiero o del déficit financiero. Bueno, cuando se tiene referencia de ese renglón financiero, pagar deudas que están vencidas, bonos que se dieron en su momento, tuvo que pagar 1.5 billones, miles de millones, de intereses de deuda. Entonces terminó con un déficit en el mes de julio. El gobierno dice que tiene superávit y que no le iba a dar aumento a los jubilados porque iba a romper el superávit. Bueno, en realidad tuvo un déficit de 600.000 millones de pesos, mucho menos que el aumento que pretendían darle a los jubilados, que ponía en riesgo el supuesto equilibrio de las finanzas. Bueno, lo cierto es que en julio el gobierno tuvo un déficit de 600.000 millones de pesos. Pero veamos qué pasó con los gastos primarios, según los datos compilados por Mate Economía. Miren, los gastos medidos en billones de pesos constantes entre enero y julio
cayeron en la República Argentina, según la serie 2015-2024, de 85.8 billones de gastos, lo redujo, ustedes ven en la línea más oscura, lo redujo el gobierno a 60.2. Los gastos de 58.8 a 60.2. Esa es la reducción del gasto. Mientras que los ingresos entre el 2015, que en el 2015 estaban en 74.8 billones, este año, como ustedes pueden observar, los ingresos terminaron en 60.2. Es decir, que hay entre egresos e ingresos 10 puntos de diferencia, que es más o menos lo que había en el 2015, con lo cual la ecuación económica es igual a la del 2015, pero lo que no es igual es las condiciones sociales de los argentinos. La brecha entre gastos, 85.8, 74.8, hoy es 60.50. Son casi 10 puntos de diferencia, este ingreso y egreso. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Piénsenlo desde su lógica económica, que en el 2015 había condiciones de ingresos, de poder adquisitivo, de consumo, de producción en la Argentina que no tienen nada que ver con este presente. Es decir, que el gobierno se jacta de una diferencia entre ingresos y egresos que está muy parecida a lo que sucedía en los años del 2015. Claro, cuando uno ve en números quién está pagando las principales partidas recortadas, porque vemos porcentajes, ¿no? 6.2 billones de pesos en jubilaciones. 6.2 billones de pesos en jubilaciones recortó el gobierno entre enero y julio del 2024 comparado con igual periodo del 2023. 5.1 billones de pesos en obra pública, 2.7 billones en subsidios de la energía, 1.8 billones en salario, 1.6 billones en programas sociales y también las provincias sufrieron esos principales recortes en transferencia, 1.6 billones que las provincias no recibieron. Jubilados primero, obras públicas después, subsidio a la energía en el tercer lugar del podio. En términos reales, para que el gobierno pueda sostener ese supuesto superávit, que insisto, en julio fue un déficit de 600.000 millones de pesos después de pagar los intereses de la deuda. Vamos a ver el último cuadro porque es lo suficientemente gráfico. Hubo 13.2 billones de pesos de transferencia del bolsillo de los trabajadores, el bolsillo mío, el de Jorge, el del camarógrafo, de mis compañeros, a el gobierno o a sectores concentrados de la economía. Entre todos nosotros, para que cerraran los números del gobierno este ingreso y egreso, transferimos nosotros, les dimos al sector concentrado de la economía y al propio gobierno 13.2 billones de pesos, miles de millones. Otros 4 billones se lo dieron los jubilados, que lo sufren más directamente porque el impacto proporcional fue mucho mayor. Pero entre jubilados y asalariados, un total de 17 billones de pesos. Las obras sociales también. Los números específicos, la caída del salario implicó una transferencia de 18.6 billones de pesos, de los cuales 13,2 salieron del bolsillo de los trabajadores. Y el Estado dejó de percibir 4 billones por aportes y contribuciones. Las obras sociales perdieron 1.1 billones y los sindicatos 251.460 millones de pesos. Claro, hay en la especulación financiera que son los menos que están especulando con la Argentina. Y muchos de los que especulan no son argentinos, sino que son capitales foráneos que están ligados a fondos comunes de inversión. La mayoría de los argentinos transferimos para justificar que las finanzas del país tengan números positivos de nuestros recursos a esas finanzas, mientras que la producción atraviesa uno de los momentos más críticos de la última década. Son los contrastes de una realidad que, Jorge, nadie tiene certeza respecto de cómo
se va a salir porque no hay plan productivo. No. Te conviene ser financista. Tendrías que conseguirte, no sé, $500.000. Con $500.000 puedes arrancar. ¿Los tenés? Bueno, por eso digo, si pudiéramos con finanzas... Hay gente que los tiene, ¿eh? Hay gente que los tiene los $500.000. Sí, y hay gente que tiene mucho más que eso. Sí, por supuesto, pero digo, para comenzar de base, te metes en la finanza y si no tenés la urgencia de comer, por ejemplo, de mandar a los chicos a la escuela, ¿no? O de mantener tu pyme, bueno, podés especular, comprás barato ahora el dólar. Sí. Hoy conviene ir a comprar dólares. Hay que salir corriendo a comprar dólares porque hoy el blue tocó el piso más bajo de los últimos 3 meses. Sí, 1.200 y algo. 1.260 creo que cerró. Lo dimos, con lo cual conviene ir a comprar dólares. Claro, ¿de dónde sacamos la plata? Pero el país no sale adelante así, ¿eh? No, claro, la especulación financiera, las finanzas sostienen solamente un sector concentrado de la economía, a un grupo. Claro, las grandes empresas tienen 2 departamentos, el departamento de producción, el departamento comercial y el departamento de finanzas, porque trabajan en la producción, en la comercialización de sus productos, pero también especulan con la plata que ganan. Seguro, seguro, seguro.